En Michoacán, donde la violencia se ha convertido en una norma, el gobierno, tanto el federal como el estatal, se han confrontado ahora con la Iglesia Católica luego de las declaraciones de dos personajes de mucho peso en ese estado. Me refiero al obispo de Apatzingán, Cristóbal Asensio García, y del padre Goyo, muy querido en toda esa zona, que culpan al gobierno de la desprotección que se vive en ese estado. La respuesta ha sido tanto a nivel federal como local que los clérigos están a favor de los ricos e incluso el gobernador Ramírez Bedoya dijo que son parte también de los grupos criminales, una acusación demasiado delicada. Lo cierto es que en un contexto en el que amplias zonas del Estado no están bajo control gubernamental, casi los únicos que pueden ser interlocutores entre grupos sociales y criminales terminan siendo precisamente los clérigos, con todos sus claroscuros. Esta es la historia. La violencia en Michoacán ocurre un día sí y el otro también. A una semana del asesinato de Hipólito Mora en una emboscada por los Viagras, en el municipio de Buenavista, Tomatlán, la noche de este martes fue atacado el activista de Resistencia Civil Apatzingán, Julio César Acosta Grajeda. Ayúdenme. Julio se manifestaba contra la inseguridad en el estado en los alrededores del Boulevard José María Morelos y Pavón, obra que horas antes fue inaugurada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Acosta sufrió un intento de secuestro el 27 de junio, pero a la violencia y enfrentamientos se suman algunos señalamientos como los que hicieron dos ministros de la Iglesia Católica. Mientras algunas autoridades dicen que todo está bien, los que vivimos aquí, y yo, un servidor, sé que no está bien. Yo digo, en vez de haber celebrado festivamente ahí en el Zócalo, ¿por qué no celebrar un día de luto, de duelo nacional? No solo por los fieles de mi diócesis que han perdido la vida, por tantos hermanos en México, celebrar un día de duelo y reconocer que en nuestro país hay más violencia que hace 5 años. Yo a usted lo responsabilizo de la muerte de Hipólito Mora, porque usted sabe cómo está la situación y así miente, diciendo que todo está bajo control. Todo está bajo control de la delincuencia organizada. Señalamientos a los que respondieron tanto el gobierno federal como estatal. Está en su derecho de manifestarse. Hay veces que la jerarquía de la Iglesia tiene más simpatía por los potentados, por los ricos, muy contrario al sentimiento, a la esencia del cristianismo. Tenemos en Michoacán luego personajes muy protagónicos, con declaraciones muy estridentes, relacionadas o relacionados con grupos del crimen organizado. Incluso, bueno, pues hay clérigos que han admitido tener acercamiento, diálogo con líderes criminales, pero critican al Estado, lo atacan, pero ellos mismos encubren a generadores de violencia y luego se convierten en voceros. La tarde de este jueves, el gobernador Ramírez Bedoya y el obispo de Apatzingán, Cristóbal Asensio García, se reunieron en ese municipio para sumar esfuerzos y preservar la paz y la seguridad de la región. Lo cierto es que la disputa por el control de tierra caliente en Michoacán lleva años, una lucha que todo personal ha documentado desde el lugar de los hechos. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la tierra caliente. Este es el pueblo donde nació Nemesio Ceguera. El Mencho es un pueblo en disputa entre dos grupos criminales, entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y los llamados Cárteles Unidos, que agrupa una serie de organizaciones criminales que se le oponen. En medio queda la población y en medio queda el Estado mexicano tomando medidas para tratar
de garantizar que la población no sea víctima de los enfrentamientos de estos grupos criminales. Aguililla quedó literalmente ahorcada en la lucha entre distintos grupos criminales. Se cortaron las vías de comunicación y la gente simplemente no podía ni entrar ni salir. De los 12.582 asesinatos registrados hasta mayo, Michoacán contabilizó 775, siendo la sexta entidad más violenta del país. Mira, a mí me parece una falta de sensibilidad absoluta decir que estos clérigos, no estoy ni a favor ni en contra de ellos, hay muchas declaraciones a veces de ministros de la Iglesia Católica que contienen muchos errores o que son irresponsables, eso todos lo sabemos. Pero cuando se está hablando de un estado donde hay miles de muertos, en una situación donde hay 160.000 muertos en lo que va del sexenio, en una situación donde el propio gobernador dice que no puede proteger a la gente si no está en Morelia, donde se acaba de asesinar a un personaje con todos sus claroscuros, como Hipólito Mora, de 1000 balazos en un enfrentamiento donde participan 40 sicarios y no se entera ninguna autoridad, decir que lo que pasa, que son voceros de los ricos, parece de una insensibilidad absoluta. Hay muchos claroscuros en la política, en el crimen, en la propia Iglesia Católica. Muchas veces lo hemos dicho, hay personajes que dialogan con grupos criminales, por supuesto. También ocurre en esa zona. Cuando fuimos a Aguililla, durante mucho tiempo, cuando no había nadie en Aguililla, porque no había nadie en Aguililla, había 2 policías, aunque usted no me lo crea, había 2 policías locales en Aguililla, el jefe de la policía y un ayudante. Eso tenía que garantizar la seguridad en Aguililla. En esa época, ahí estaba el padre Goyo y otros, que eran los que hablaban con distintos grupos, con la gente, y trataban con todo su protagonismo y con todos sus errores, trataban de coordinar, de tener un poco de diálogo y de saber qué iba a pasar. ¿Por qué? Porque el Estado no estaba el Estado mexicano, ni el gobierno federal ni el estatal. Esa es la realidad y eso sigue sucediendo, con todos sus claroscuros. Y para hablar de claroscuros tenemos historias terribles también, Viviana. Historias terribles, pero a ver, mientras estamos viendo en Michoacán a estos sacerdotes, al obispo, que efectivamente es gente que está muy, muy cercana a los más necesitados, no es cierto que están con los ricos, estamos hablando que en estas zonas de mayor violencia en Michoacán son zonas de mucha pobreza, de gente que está muy necesitada, pero que además de todo necesita seguridad, y lo que están reclamando es seguridad para su gente y para sus hijos. Y bueno, siempre hay 2 tipos de personas en todos lados. Hay gente muy buena y también hay gente que ha sido terrible en la Iglesia Católica. Y uno de esos hombres ha sido el abusador y acosador de Ana Lucía Salazar, quien ha denunciado en este espacio en el 2019 que el sacerdote Fernando Martínez que en ese entonces era el director del Instituto Cumbres entre 1991 y 1993, donde Ana Lu, cuando era niña, iba a la escuela en Cancún, había abusado sexualmente, pero no solo de Ana Lu, sino también de otras alumnas cuando estas tenían apenas 8 años. Ana Lu platica que la perfecta de disciplina la sacaba del salón para que recurrentemente este sacerdote, Fernando Martínez, abusara de ella. Y bueno, están todas las pruebas. Tardó en denunciar porque un chiquito de esa edad tarda años en poder saber realmente qué le está pasando. ¿Qué pasó con Fernando Martínez? Falleció tranquilamente en un asilo en Italia, gozando de impunidad, porque según la justicia este delito había prescrito. Esta es la historia y esto fue lo que nos platicó la propia Ana Lu. Había una maestra, la maestra Aurora Morales, que ella era prefecta de disciplina y aparte daba moral, y ella se encargaba de sacarme del salón y llevarme con Fernando Martínez para que él me violara en las confesiones o en la oficina. Ana Lucía es una de las víctimas de abuso sexual que cometió Fernando Martínez Suárez, ex sacerdote de los Legionarios de Cristo. Este hombre murió el 3 de julio en un centro para adultos mayores al sur de Italia a los 84 años de edad, debido a una enfermedad pulmonar. Para Ana Lucía, su agresor murió impune, encubierto hasta el último día de su vida. Así lo expresó en redes sociales. El
mayo de 2019 se hicieron públicas las denuncias en contra de Martínez Suárez. Estas denuncias estuvieron encabezadas por Ana Lucía, quien narró que el clérigo cometió estos abusos entre 1991 y 1992 en el Instituto Cumbres de Cancún cuando ella tenía 8 años. Así lo relató a la periodista Viviana Belsazo. Tengo memoria de unas 5 veces, pero yo sé perfectamente que empezó cuando yo cumplí 8 años. En septiembre empiezan las clases, yo tenía 7 años, 11 meses, cumplo en octubre y yo sé que yo hablé después del 9 de mayo del 92. En los años en que fue abusada, el delito tenía prescripción. Por eso el sacerdote nunca recibió una sentencia. Sin embargo, el testimonio de Ana Lucía inspiró confianza en otras víctimas, quienes aseguraron haber vivido la misma tragedia. Yo hablo de esto y aproximadamente 6 meses después sale un grupo de niñas que también está siendo abusada sexualmente. Mueven al sacerdote del lugar, como es típico, lo mandan a Salamanca, al que reincida en el noviciado de Salamanca, España, y las niñas nos quedamos ahí. A mí me violaban de forma solitaria y a ellas las violaban en forma grupal. Los antecedentes estaban mucho antes de lo ocurrido en Cancún, pues el sacerdote primero había sido removido del Colegio Cumbres con sede en la Ciudad de México. Y tras lo ocurrido con Ana Lucía, lejos de recibir un castigo, el sacerdote terminó sus días fuera de prisión, lejos de México, donde la justicia no lo podía alcanzar. En ese 2019, cuando Ana Lucía ya es adulta y daba a conocer su testimonio por varios medios, recibió una carta de los Legionarios de Cristo desde Roma, donde le indicaban que el Papa aceptó su petición sobre la salida del sacerdote de la Iglesia Católica. Además, en ese mismo año, el sacerdote contactó a través de una carta a Ana Lucía para indicarle que tras ver su testimonio, reflexionó por el grave daño que le causó. Y sin ánimo de minimizar los hechos, el padre pensó que lo que pasó fue un tocamiento sensual e impúdico que Dios no bendice, fruto de una sexualidad descontrolada. Además, le pidió que lo perdone para que pudiera terminar sus días tranquilos. Aunque los Legionarios de Cristo dijeron repudiar el abuso sexual y externaron sus disculpas a las víctimas que sufrieron esta atrocidad, para ellas el daño y la deuda histórica de la Iglesia es irreparable. Bueno, como fue el caso de Maciel, aquí el caso de Fernando Martínez, bueno, murió tranquilamente y nunca se le hizo justicia a las víctimas, a todos estos niños quienes fueron abusados sexualmente. Así están las cosas. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y en Toluca, en el Estado de México, aparecieron restos humanos colgados de un puente en la principal avenida de la ciudad y en Ciudad Universitaria, mientras crecen los rumores en Sinaloa de que después de los bloqueos de ayer no fue detenido ni liberado el Nini. Fue quien era el jefe de seguridad de Los Chapitos y quien causó una conmoción el día de ayer en esa ciudad. Miércoles violento en el Estado de México. Varios cuerpos fueron abandonados en distintos puntos de Toluca y San Mateo Atenco. Poco antes de las 7 de la mañana, personas que pasaban por el lugar alertaron de la presencia de restos en una bolsa color negra, colgados en el puente peatonal de Ciudad Universitaria, frente a la Facultad de Humanidades. El segundo hallazgo ocurrió en la colonia Lomas Altas. Ahí se reportaron al menos 2 bolsas frente a un domicilio de la calle Tule de Toluca. En otro hecho, un vehículo fue incendiado en el poblado de San Cayetano, Morelos, al norte de Toluca. Al interior de la unidad se localizaron restos humanos, que aparentemente fueron dejados de forma intencional, mientras que en el municipio de San Mateo Atenco, barrio de Guadalupe, también aparecieron restos humanos. Unos se localizaron en la calle Francisco y Madero y otros en la calle Potreros.
Las primeras investigaciones indican que estos crímenes están relacionados con un grupo de Michoacán, quienes advirtieron una limpia en los municipios de Metepec, Mexicalcingo, Chapultepec, San Mateo Atenco y Toluca. Las amenazas fueron contra extorsionadores, secuestradores, así como a distribuidores de la droga cristal. En Sonora tampoco cede la violencia. Desde el domingo 2 de julio se recrudecieron los enfrentamientos en la región del desierto del estado. Está todo lo que da. ¿Están oyendo? Esos son balazos. Esos son balazos. Esos son balazos. Los embates entre células criminales de Caborca y Pitiquito dejaron al menos 3 muertos, 4 heridos, así como vehículos y viviendas dañadas. Medios locales indican que al menos 15 personas han sido privadas de la libertad en los últimos días en Caborca. Mientras que en Gómez Palacio, Durango, el secretario de Acción Política de Movimiento Ciudadano, Irán Brahim, denunció un atentado contra su familia. En las imágenes captadas por una cámara de seguridad, se observa a un hombre llegar al domicilio, rocía un combustible y después le prende fuego. En Guerrero también se recrudece la violencia. La tarde de este miércoles fue asesinado el dueño de una tortillería en la colonia El Capire de Iguala. Un empleado resultó herido. Medios locales indican que el ataque armado está relacionado con la pugna que hay entre la alianza de grupos del crimen organizado de La Bandera y la familia michoacana contra sus rivales de Los Flacos. Mientras que en Acapulco, hombres armados tomaron un camión de transporte urbano y le prendieron fuego en el derrumbe sobre la vía federal Acapulco-Zihuatanejo. No se reportaron heridos. Y en Chilpancingo, la presidenta municipal Norma Otilia Hernández se puso a disposición de las autoridades para que se investigue el contexto de un video que circula en redes sociales, donde se le observa reunida con un civil armado. La alcaldesa dijo que se trató de un encuentro con policías comunitarios que le hicieron peticiones para reforzar la seguridad. Bueno, esto de la alcaldesa ya se lo habíamos comentado. Ahí hubo 7 descuartizados hace unos días con mensajes a la alcaldesa muy explícitos hablando precisamente de este encuentro. Este mismo grupo criminal es el que divulga el encuentro y la alcaldesa tiene que dar precisiones mucho más profundas de cuál es su relación con el crimen organizado. Con este video quedó por lo menos exhibida. Mientras José Ángel Gurría se bajó de la lista de aspirantes del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez anunció que denunciará al presidente López Obrador por utilizar la mañanera y medios oficiales para agredirla. Segundo día de registro para quienes aspiran a liderar el Frente Amplio por México del PAN, PRI y PRD. Este miércoles se inscribió Enrique de la Madrid. Es el primer priista que lo hace ante el comité organizador para la contienda interna. Le siguió Israel Rivas, padre de uno de los niños con cáncer, quien dijo que es hora de romper con los políticos que solo prometen y no cumplen, mientras que el exsecretario de Relaciones Exteriores, José Ángel Gurría, desistió de participar. El también exsecretario general de la OCDE aceptó la invitación para encabezar la elaboración de un plan de gobierno para esta misma alianza. Se encargará de construir un grupo de expertos y especialistas que ayudarán a elaborar los lineamientos, así como de organizar los grupos de trabajo orientados a plantear soluciones a los problemas del país. Por su parte, Santiago Krill anunció que dejará la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados cuando él lo decida. Esto luego de que legisladores de Morena subieron un punto de acuerdo para solicitar que dejara el cargo si se quiere dedicar a buscar la presidencia de la República. Mientras que el presidente López Obrador insistió en el tema de Xóchitl Gálvez. Se empezó a ser evidente con esta idea de que necesitaban una mujer nacida en un pueblo para tratar de engañar de que ahora sí se iba a voltear a ver al pueblo, que ahora sí ya. En el lado de Morena y sus aliados, Claudia Sheinbaum estuvo en Torreón, Coahuila.
La aspirante a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación reiteró que su movimiento continuará con los preceptos del llamado humanismo mexicano, mientras que Marcelo Ebrard aprovechó para asegurar que la economía avanza. Muestra de ello, dijo, es el tipo de cambio más fuerte de todo el siglo, al estar por debajo de los 17 pesos por dólar este miércoles. Y como una burla, calificó Ricardo Monreal las afirmaciones en relación a que él es quien ha gastado más recursos hasta el momento. Aclaró que él no tiene más que 1 o 2 espectaculares. En tanto, Adán Augusto recorrió Tampico, Tamaulipas, donde conversó con trabajadores del sindicato petrolero. Indicó que contempla impulsar una reforma al Poder Judicial Federal. Mire, yo sigo pensando que en todo esto hay muchas posiciones, pero me parece que el presidente de la República, que se supone que gobierna para todos, se tendría que encargar de eso, de gobernar, no de estar opinando sobre los buenos o malos candidatos de la oposición. Parece ser un jefe de campaña, no un presidente de la República. Pero bueno, hoy, mire, se publicó en Pulse MX la primera encuesta de encuestas. En este ámbito que tenemos encuestas tan diferentes, que dan posiciones tan diferentes, es muy útil tener una suerte de promedio de las encuestas. Esto es lo que tienen en los precandidatos o aspirantes de Morena y sus aliados, lo que muestra la encuesta de encuestas. Ahí usted la puede ver en la página de Pulse MX, en Político MX, y hoy la situación prácticamente no se ha movido demasiado, salvo este pico ahí a principios de junio, cuando comenzó todo este proceso, pero está a 36 puntos, tiene 36 puntos, tenían 41 puntos y 30, actualmente está a 36 puntos Claudia Sheinbaum, en promedio de las encuestas que se han publicado, 29 puntos Marcelo Ebrard, después está Adán Augusto con 14, con 5 Fernández Noroña, con 4 están Ricardo Monreal, Manuel Velasco mucho más abajo, pero esos son los números que la encuesta de encuestas está mostrando. Los vamos a tener todas las semanas. Mañana vamos a tener también los números de la Ciudad de México, donde las cosas han cambiado mucho. ¿Por qué? Porque se han movido las precandidaturas. Xóchitl Gálvez, que era aspirante a la Ciudad de México, ya es una aspirante a la candidatura presidencial. No se sabe si García Harfuch va a participar o no. En la oposición también hay diferencias sobre quiénes pueden ser los candidatos. Pero por lo pronto, para la carrera presidencial de las llamadas corcholatas, así están los números. No están tan lejanos Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. La contienda, y falta un mes y medio, la contienda va a ser todavía prácticamente 2 meses, va a ser mucho más cerrada de lo que algunos creen. Bueno, y ese juzgamiento de las mujeres por el régimen talibán en Afganistán alcanza cada día mayores niveles. Hace tiempo que se les prohibió la educación a las mujeres, se les prohibió también dar clases o incluso trabajar en el gobierno. Se impulsó el uso de la burka, se quitaron prácticamente todos los derechos de las mujeres y ahora se ordenó cerrar el único espacio donde algunas mujeres podrían reunirse y socializar: las peluquerías y los salones de belleza. Ya no hay espacio alguno para las mujeres en Afganistán. Los salones de belleza tienen menos de un mes de vida en Afganistán. Es la nueva orden emitida por el régimen talibán como parte de una serie de restricciones basadas en la rígida interpretación de la ley islámica. En total, son 29 prohibiciones. Las estéticas representan una fuente de empleo para las mujeres que encabezan el sustento familiar, y esto pone en peligro su situación económica y la de sus hijos. Además, eran de los pocos lugares donde ellas tenían oportunidad de expresarse, socializar y tener un respiro de lo que ocurre fuera de estos locales, desde que este grupo extremista tomó el mando del país tras la salida de las tropas estadounidenses en agosto de 2021. Desde ese momento, los derechos de las mujeres han sido coartados,
con restricciones como la segregación por sexos en lugares públicos, la imposición de la burka, que es el velo largo que incluye su rostro, y están obligadas a ir acompañadas por un familiar masculino en todos sus trayectos. La mayor restricción se dio en diciembre del año pasado, cuando el Talibán ordenó a las mujeres no trabajar para organizaciones civiles y no asistir a la universidad. Después llegó la prohibición para que las menores de edad no pudieran cursar la secundaria. Actualmente solo las enfermeras y doctoras pueden trabajar en ciertos hospitales de Kabul, la capital, para atender solamente a niñas y mujeres. Los castigos para quienes no acaten las reglas son claros. Pueden ser sometidas a castigos físicos y abusos verbales. Pueden recibir sanciones públicamente, incluso por mostrar sus tobillos. Y quienes son acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio pueden ser lapidadas. Esta realidad ya la habían padecido las mujeres afganas en la época del primer régimen entre 1996 y 2001, cuando su estricto código social, conocido como Pashtunwali, prohibieron la asistencia femenina a las escuelas y recluyeron a las mujeres al hogar. Bueno, y estas imágenes que vio usted en el reportaje, donde las niñas, las mujeres todavía podían acudir a la escuela, fue antes de que saliera Estados Unidos de Afganistán. Con el nuevo régimen, eso ya no existe, ya no pueden ni siquiera ir a la peluquería, hacerse un manicure, poder platicar con otras mujeres que están fuera de su familia. Una tragedia lo que está pasando en ese país. Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, mañana tenemos una cita muy puntual aquí a las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge, bonita noche. Muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.